Bien, amados hermanos, feliz día del Señor. Es evidente que algunos hechos históricos resaltan más que otros en la historia de los pueblos. En el caso del pueblo de Israel, nadie dudaría en evocar, en traer a la memoria el episodio del Éxodo, la salida de aquellos 400 años de esclavitud bajo el imperio faraónico, evento que se remonta hace unos 3.400 años. Esa salida de Egipto fue un hito histórico que marcó al pueblo y que la humanidad reconoce. Igualmente, su entrada, después de 40 años en el desierto, su entrada triunfal, guerrera, a lo que había sido la tierra que habían habitado sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, la tierra de la promesa, la tierra que fluía leche y miel. Eventos importantes, salida del periodo de esclavitud en Egipto y entrada, culminación al lograr regresar a la tierra prometida. Sin embargo, no acontece lo mismo con el periodo de estadía, de tránsito, de pasantía en el desierto. Nos hemos referido últimamente a algunos pasajes que suelen ser interesantes de observar y que transcurrieron en ese tiempo. Hoy me voy a tocar uno de ellos, un enfrentamiento bélico que tuvo que sostener el pueblo de Israel, que duró tan solo un día, muy poco conocido por la cultura popular, muy poco debatido históricamente, es casi ignorado. Sin embargo, ha sido muy predicado. Se trata, hermanos, de un relato histórico, de algo que aconteció realmente. El pasaje es descriptivo, lo encontramos en Éxodo capítulo 17. Y se escenifica apenas a pocas semanas de haber salido el pueblo de Egipto. No han llegado los 3 meses, vienen recorriendo el desierto del Sinaí, costeando uno de los brazos del Mar Rojo. Vienen hacia el sur, se dirigen, como en efecto se lo había dicho Moisés al faraón, se dirigen hacia el sur de la península porque el pueblo debía ir a adorar en el monte Sinaí. Moisés se lo había dicho a Faraón: deja a mi pueblo salir a adorar. Entonces, este pueblo de esclavos, aún no organizado, sin ejército y escaseando ya sus provisiones, va en lenta marcha hacia el sur de la península cuando nos narra la Escritura los llamados guerreros del desierto, los amalecitas, descendientes de Amalec, descendientes lejanos de Esaú, el hermano de Jacob. Estos hombres que eran fieros guerreros, famosos por sus incursiones rápidas y destructivas en el desierto, con comerciantes, con pequeñas poblaciones o tribus, atacaron a Israel, a este pueblo no armado, y lo atacaron por la retaguardia, dice la Escritura, de sorpresa. Normalmente los amalecitas tenían su territorio, sus cuarteles generales en la parte norte de la península. Descendieron, atacaron al pueblo de Israel por sorpresa y empezaron su tarea destructora, porque inclusive ahí aparece el verbo en hebreo lakam, que quiere decir destruir. El objetivo de ellos era destruir y hacerse
con lo que pudieran del botín de unos 2 millones de hombres, mujeres, niños, ancianos, que no estaban entrenados para la guerra ni tenían armas. En esas circunstancias atacan y en una región llamada Refidim se da el combate. Moisés le dice a un hombre joven que tenía cerca, a Josué, le dice: presenta pelea, sal, tenemos que pelear, escoge hombres, presenta pelea. Yo voy a subir al monte, había un pequeño monte ahí en Refidim, con la vara de Dios en mi mano. Es interesante que Moisés siempre se refiere a su bastón como la vara de Dios. Dios se refiere al bastón que Moisés lleva como la vara de Moisés, tu vara, lo que tienes en tu mano. Pues Moisés dice a Josué: yo voy a estar en lo alto, donde me pueda ver los varones que van a pelear por Israel hoy. Y voy a estar con la mano alzada, mostrando la vara del poder del Dios que nos sacó de Egipto. Junto a él subieron su hermano Aarón y otro jefe de los israelitas llamado Hur, y le sostuvieron los brazos durante el día para que pudiera verse desde lejos los brazos alzados en señal de victoria garantizada por parte del patriarca, por parte de Moisés. Se pudiera ver la vara de Dios. Y dice la Escritura, dice el relato escrito por Moisés mismo, que mientras estaba en esa postura, en esa posición de victoria, alzando el brazo, alzando la vara de Dios, prevalecía la victoria, prevalecía el poder de los que defendían, luchaban al lado de Josué. Pero cuando por cansancio Moisés tendía a bajar sus brazos, se inclinaba la batalla hacia el lado contrario. Así que le auxiliaron en equipo Aarón y Hur, y hacia el final del día la victoria fue para Israel. Así termina el pasaje narrado, en un solo día. Y este pasaje, hermanos, quiero llamar la atención, tiene una importancia especial. No lo digo yo, y no lo dicen los predicadores que lo han tomado y que lo exaltan, es que lo dice la Escritura. Fue una batalla temprana, real, pero también representativa. Aquí se va a notar la acción del antirreino, la acción del maligno contra el pueblo de Dios, contra el plan de Dios, contra el proyecto que Dios tiene, contra la promesa que Dios ha extendido a su pueblo. Ya verán que no estoy exagerando. En el desarrollo del sermón esto tiene que estar presente. Y encontramos a Moisés acá, lo veremos también, no solo como el líder, el patriarca, el libertador, entre comillas, que saca gracias al poder de Dios y a la mano de Dios, saca de la esclavitud al pueblo, sino que también encontramos aquí a Moisés como historiador. Se ratifica que Moisés es el cronista de lo que aconteció con el pueblo de Israel desde Egipto hasta su inmediatez a las orillas del Jordán, justo antes de entrar a la tierra prometida. Es cronista de primera mano, presencial, no trae cuentos, escribe lo que él mismo ha vivido. Yo voy a leer para ustedes de ese capítulo 17 solamente 3 versículos, y a eso nos referiremos. Los versículos 14 al 16. En la Biblia de las Américas leo para ustedes. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro, para que sirva de memorial, y haz saber a Josué
que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: El Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Hermanos, les decía, este no es un momento aislado en la historia del pueblo de Israel. Esta no es una batalla singular, pequeña, de un día que se ganó a comienzos muy tempranos del tiempo en el desierto. Un evento de desenlace rápido no es. Yo quiero que presten atención porque yo encuentro acá que brotan 3 elementos a los que me voy a referir. Primero está el elemento de la historia. Historia, tengámoslo presente. Lo que aconteció ese día hizo historia, se continuó en la historia, y nosotros, como miembros del pueblo de Dios, debemos de revisar la trascendencia histórica de ese pequeño día allá hace muchos, muchos años en el desierto del Sinaí. Segundo elemento, es evidente que fue un día de conflicto, de lucha, de pelea. La palabra clave, conflicto. He dicho historia, ahora añado conflicto. En el pasaje encuentro conflicto. Lo que aconteció ese día fue conflicto. Un conflicto que como pueblo de Dios debemos de revisar, porque aconteció contra el pueblo de Dios, el pueblo del antiguo Israel, y tal vez tenga trascendencia y podamos sacar lección para nosotros hoy día. Conflicto. Y el tercero, también evidente, fue un día de victoria. Historia, conflicto, pero también victoria. Fue una victoria contundente, especial, ya veremos por qué especial, creo que lo intuyen, y a esos 3 me habré de referir. Empecemos con el primero de los elementos, la historia. Historia. Hermanos, en el pasaje que tenemos, aquí se dice, palabra de Dios a Moisés: escribe, escribe. La historia se escribe. Y se escribe para que aguante, para que dure, para que perdure, para que otros la lean. Dice, escribe esto en un libro. La expresión libro acá es en material de cuero, no es en pergamino, en papiro, en esta hoja vegetal que fácilmente perece. No, hay incluso en el hebreo posibilidad de traducirlo, y hay versiones que ponen escribe en cuero. Es decir, escribe en un libro, la expresión está así, para que aguante, para que dure, material duradero. Escribe lo que está pasando, porque esto es importante, esto es histórico, lo que está pasando en este pequeño día. Escribe en material duradero, en un libro. Dice, para que sirva de memorial. Es evidente, para que sirva de memorial, para que haga memoria. La historia es memoria, hermanos. Memoria histórica, suena la expresión, ¿cierto? Sí. La historia es memoria y no se puede olvidar la historia. Lo que se tiene es que ubicar en su debido sitio a la historia. Pero aquí el pasaje dice para que sirva, para que funcione lo que has escrito, lo que habrás de escribir, que funcione como material de historia. Dice, y hazlo saber a Josué. Encárgate no solo de escribirlo, comunícaselo a quien va a ser tu sucesor, a quien va a continuar la tarea. Hazle saber esto que estás escribiendo, lo que ha sucedido, que la historia se cuente, continúe. ¿Recuerdan lo que aconteció la noche de Pascua? Dios le dice a Moisés, cuando vuestros hijos y vuestros nietos os pregunten, ¿por qué cenamos así esta noche? Vosotros le diréis a vuestros hijos,
y recordádselo de generación en generación. ¿Por qué lo hicisteis una noche en Egipto? Es importante la historia, hermanos. Nosotros no somos un pueblo sobrevenido paracaidista. Tenemos historia detrás, historia gloriosa. Somos parte de un gran pueblo, el pueblo de Dios. Continúa incluso una expresión más. Dice, yo borraré por completo la memoria de Amalek. He aquí un acto histórico. Borrar no es eliminar con borrador para que no se lea y no se sepa, sino yo arrasaré con Amalek para que se vea su derrota histórica. Y agrega algo más. Dice, y esto será de generación en generación. De generación en generación. Historia. No es un evento aislado, como les decía, un día en donde hubo una escaramuza militar y hubo una victoria un tanto milagrosa del pueblo. No, aquí hay historia y debemos de estar atentos a qué pasó. Hermanos, esto es, se levantó el telón y apenas estamos viendo en este día, en lo que hemos leído, el primer acto de una trama más larga que se las voy a presentar. Hay continuidad en el tiempo. Este Amalek, este rey, que vivía en el norte de la península del Sinaí, desde ahí lanzaban sus incursiones militares los amalecitas. Sus descendientes atacaron a Israel durante la época patriarcal y ya vemos cómo Moisés y Josué tuvieron que defender a Israel. Pero hermanos, si avanzamos en la Biblia, encontramos que en el libro de los Jueces Samuel escribe sobre los amalecitas. Saúl, el primer rey de las 12 tribus, tiene que luchar contra los amalecitas que querían destruir a la totalidad del pueblo de Israel. Y si avanzamos más, David todavía tiene que hacer campaña de guerra contra los descendientes de Amalek que querían destruir a Israel. Ya la cosa se va prolongando por 300, 400 años, que es cuando están Saúl o David. Y cuando avanzo más en el Antiguo Testamento me encuentro que todavía estando el pueblo de Israel ya en condiciones de cautividad en Babilonia, bajo el rey Asuero, su jefe de gobierno llamado Amán decide, leo la escritura, procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino. Lo repito, procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino. ¿Y saben qué? Amán era descendiente de Amalek, era amalecita. Y estamos hablando ya, hermanos, desde aquel pequeño día, de aquella pequeña victoria, 800 años, y continúa el especial énfasis hostil de Amalek y sus descendientes contra Israel. Hoy, hermanos, yo quisiera que a partir de este pasaje tomáramos nosotros a tanta distancia lección para que recordemos que nuestro Dios es Señor de la historia. Él es Señor en la historia y Él es Señor de la historia y nosotros somos parte del pueblo de Dios que Dios ha protegido en la historia. Estamos viendo cómo fue en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, este es el relato histórico, pero es que en el Nuevo Testamento las cosas no mejoran. El Señor Jesús tiene que decirle al grupo apostólico que van a tener que sufrir, que va a haber persecución, pero que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia que Él está fundando. ¿Y por qué advierte esto? Pues porque habría de haber hostilidad. De los 12 apóstoles, 11 fueron sacrificados en martirio. Y la cantidad de hermanos nuestros en la fe de las primeras iglesias del siglo I, y II, y III, y IV siglo, tuvieron que huir, tuvieron que andar por los montes y las cuevas, esconderse en catacumbas, porque eran perseguidos para ser
destruidos. Sí, hermanos, y de ese antiguo Israel y de la iglesia de Jesucristo que Pablo llama el nuevo Israel, el mismo apóstol nos dice, de los dos pueblos hizo uno, por medio de la cruz de Cristo. El antiguo Israel y el nuevo Israel, aquellos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y nosotros, los de la iglesia de Jesucristo, a quien la Escritura llama hijos de Abraham según la promesa, nosotros, porque a través de Abraham habría de alcanzarse a toda la familia de la tierra, incluyendo los que hoy estamos aquí en Amposta, Cataluña. Es decir, formamos parte de un solo pueblo. Hermanos, no somos nuevos en la historia. Existen denominaciones cristianas evangélicas que creen prácticamente que están empezando la tarea de Dios en el mundo, que tienen 100 años, 50, hasta creen que su propia iglesia es pionera, primera, y no es así. No somos los primeros, no somos los mejores y probablemente no seremos los últimos. Formamos parte de un gran pueblo que Dios ha desplegado en su proyecto y plan de salvación. Eso somos. Por lo tanto, la memoria es importante, la historia para nosotros es importante, porque nosotros estamos haciendo historia, estamos continuando historia, y nuestro Dios y Señor es el Señor de la misma historia que registramos, leemos y hoy estamos revisando en la Escritura. Así que historia, primer elemento. Aquí hay un evidente elemento histórico que tenemos que tomar en cuenta. Hermanos, parte de un pueblo en marcha, eso somos. Y sí, un pueblo en marcha y un pueblo en conflicto. Somos un pueblo bajo conflicto. Esto nos lleva al segundo elemento. Revisemos el conflicto en sí. Es interesante cuando uno lee versión Reina Valera, cómo dice que la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor. Vamos, se levantó contra el pueblo de Israel, que acababa de salir de Egipto, pero Reina Valera 1909 dice, y hace justicia con el texto original hebraico. Dice en hebreo, la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor. Contra 2 millones de hombres, mujeres y niños que no sabían guerrear, que tenían una teología escasa, que no tenían territorio propio, que no estaban bien organizados. Y contra esos el Señor llama, son el trono del Señor. Amalek se levantó ese día, fue a atacar al trono del Señor. Hermanos, el trono del Señor es el poder del Señor, la gloria del Señor, la soberanía del Señor. El ataque de ese día es un ataque contra el plan de Dios. La salvación viene de los judíos, hermanos. Cuando Dios le promete a Abraham que a través de él llegará la salvación para todas las naciones. Cuando ese pueblo es esclavizado en Egipto por 400 años. Cuando Dios los saca con obras de poder y los lleva por la pasantía del desierto hacia la tierra prometida, está desarrollando su plan de salvación. Así que quien ataque en aquellos momentos y de manera temprana y de manera cobarde, alevosa, sorpresiva y hasta por la retaguardia, como dice la Escritura, a ese pueblo con finalidades de exterminarlo en el desierto porque no tenía cómo defenderse, está atacando directamente el plan de salvación de Dios. Es conflicto, sí, conflicto. Este pueblo iba ¿hacia dónde, hermanos? Iba hacia el sur, iba buscando la punta de la península, iba hacia el monte Sinaí, iba a adorar, iba ¿a qué? A tener un encuentro cultural con su Dios, iba a recibir nada menos que los mandamientos, las tablas de la ley, el viejo pacto, el antiguo pacto, el sagrado pacto. A eso va, al monte sagrado, al monte Sinaí. Y antes de que lleguen al monte Sinaí,
antes de que Amalek ataca, para destruir el pueblo y que no lleguen a su encuentro con Dios. Esto es significativo, hermanos. Por lo tanto, sí tienen muchos hermanos en la fe cuando predican sobre esto y le dan la importancia que tiene. Hay aquí una realidad de un hecho histórico, sí la hay, narrado por Moisés, escrito por Moisés, pero que tiene importancia simbólica, sí la hay. Hermanos, aquí hay una guerra espiritual, no hay comunión entre luz y tinieblas. Amalek representa a la maldad y al maligno que organizado quiere destruir de manera temprana al pueblo de Dios. Y me hace recordar lo que fue profetizado. ¿Recuerdan cuando el niño nace en Belén? Intentan matarlo temprano. Tienen que huir José, María y el bebé. ¿A dónde? A Egipto. Y se cumplirá luego la profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Sí, hermanos, aquí está evidentemente un conflicto planteado entre la promesa, el plan, el proyecto de Dios de salvación que comenzó por la creación de un pueblo llamado Israel, sacado de los lomos de un anciano llamado Abraham, que lo lleva a través de 2000 años y que luego habrá de culminar en una pareja de jóvenes llamados José y María, que vivían en Nazaret y que se trasladaron a Belén, a la tierra de David, para que naciera el Hijo encarnado de Dios. Pero ¿cuál es nuestra parte en este conflicto? ¿Lo dejamos así? No. Noten, hermanos, que aquí participa Moisés, participa Josué, participa Aarón, participa Ur y participan hombres que tal vez no sabían guerrear, al punto de que Moisés le dice a Josué: escoge hombres para que puedan pelear. Pero se lo dice el propio día en que están siendo devastados desde la retaguardia. Hermanos, y le dice: pelea, yo voy a estar en el monte y a ti te toca pelear. Hermanos, nos toca. No podemos andar buscando equidistancia, sonrisas, aplausos y beneplácito en medio de un mundo que está bajo el poder del maligno. No, estamos en conflicto. Y si no hay conflicto, cuidado, sospechoso, que seamos aplaudidos, bienvenidos por los demás. El Señor Jesús nos lo advirtió: si conmigo, que soy la rama verde, hacen lo que hacen, con ustedes ya verán. Así que no es cuestión de buscar el conflicto, no es cuestión de buscar el sufrimiento, la dificultad, la hostilidad, la batalla. Es que estamos en conflicto. El maligno existe y el maligno trabaja en contra del plan de Dios, y nosotros formamos parte del plan y del proyecto de Dios. El maligno lidera el antirreino. El antirreino existe, está activo el maligno. En el Padre Nuestro lo rezamos: líbranos del maligno. Esto tiene que tener alguna expresión concreta en el día a día. Existe conflicto, guerra espiritual, sí la existe. El maligno organiza su ataque y ataca, y que no nos tome por sorpresa. El apóstol escribe que no nos sorprenda cuando nos veamos bajo prueba, cuando nos veamos en dificultades, que esto no nos sorprenda, porque esto debe ser así. Estamos en ello. No en vano el apóstol lo llama el Dios de este siglo. Y así llama a Satanás: el Dios de este siglo. Habla del tiempo que vivimos como el presente siglo malo. Tenemos que identificarlo sin caer, insisto, en paranoias. Pero también tenemos que recordar, hermanos, lo que es el título de nuestra prédica en esta mañana:
El Señor es nuestro estandarte. El Señor es nuestro estandarte. ¿Estamos en guerra? Sí, estamos en guerra, hermanos. A veces en guerra con nosotros mismos. A veces en guerra contra sutilezas que se nos filtran en la iglesia misma, en nuestras familias, en los medios de comunicación, en las ofertas que se nos hacen. Se presenta la posibilidad de concretar el conflicto. Y, hermanos, hay un pasaje sobre el cual predicaremos en otra oportunidad, en donde el profeta en el Antiguo Testamento nos advierte: nuestro conflicto, nuestra lucha, la ganaremos, pero no es con espada ni con ejército, y lo cantamos en un coro, sino con tu Santo Espíritu. Sí, Él es nuestro estandarte, el Señor es nuestro estandarte, y estamos en una guerra espiritual. Esa es una guerra más sutil, no se gana a filo de espada, pero hay que librarla. Esto nos lleva al final del sermón. Les he dicho que encuentro aquí evidentemente algo de historia que llega hasta nosotros. Encuentro aquí evidencia de conflicto, que lo hay, y afortunadamente el texto es un texto que trae victoria. Tiene victoria. Ese es el tercer elemento. Victoria, victoria. Hermanos, esta guerra es del Señor. Quiero recalcar esto. Este conflicto lo maneja victoriosamente el Señor. En aquel día en el desierto, cuando el pueblo veía la mano de Moisés alzada con la vara de Dios, prevalecía. Y al final hubo victoria, porque la victoria es del Señor. La guerra es suya. Como escribía un gran teólogo menonita, John Howard Yoder, él llamaba esta la guerra del Cordero. Esta es la guerra del Cordero. Hermanos, la victoria es del Señor. Si la guerra es del Señor, la victoria es del Señor. Ciertamente, Moisés subió al monte. Moisés llevaba la vara de Dios. Esta vara de Dios, hermanos, es la vara que representa el mando. Esa que llevan hoy en día los alcaldes, para lo que sea que la usen. Esa que llevan los generales, una vara corta. Algunos llevan espada, y no es porque peleen con la espada, son símbolos de poder. Es la vara de Dios, es la vara de mando de Dios. Dios está al mando y al comando del tiempo, de la historia, de todo lo que acontece. Esta vara simboliza el poder, la autoridad de Dios. Así que la guerra es de Dios y por lo tanto la victoria es de Dios. Hay que ponerla en alto, hermanos, no lo olvidemos. En alto para que nosotros mismos la veamos. No estemos con la angustia. Se los digo a ustedes, hermanos, y en primer lugar, créanme, de corazón esta semana me lo decía a mí mismo. Yo no estoy llamado a ganar la guerra. Hermanos, ninguno de nosotros está llamado a ganar la guerra, está llamado a pelearla. Él es quien la gana. La victoria es suya. Yo solamente estoy llamado a pelear, y tú, igual que yo, estamos llamados a ser conscientes del conflicto, a identificar cuál es el conflicto y a pelear. Pero descansemos, que la victoria es suya. La victoria es suya. Por eso es que aquí se nos dice que Moisés edificó un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. El Señor es mi estandarte. La palabra estandarte tiene su connotación, y la connotación es la de victoria, la de que ha habido un combate, ha habido un enfrentamiento. Pero así como las banderas encarnan identidad, el estandarte también. El estandarte identifica identidad, una causa, identifica una premisa, una divisa, una consigna, una convicción. Eso lleva el estandarte. Y nosotros
levantamos estandarte, pero noten bien, el estandarte no es para nuestra iglesia, no es para nosotros mismos, no es para nuestra denominación, no, el estandarte es para la gloria del Señor. Levanta, edifica Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Hermanos, el año pasado el coro preparaba algunos himnos para la Semana Santa y me gustó que en uno de ellos, en el estribillo, uno de mis hermanos que cantaba en el coro decía: cuando cantemos vencedor, vencedor, de la muerte vencedor, debemos de hacerlo con fuerza, porque es victoria lo que estamos cantando. Y todavía lo recuerdo: vencedor, vencedor, de la muerte vencedor. Había que cantarlo así, y así lo cantó el coro. Sí, hermanos, levantemos altar, edifiquemos altar. Edifiquemos, el verbo implica no un altar pequeño, un altar alto, donde se vea al Señor cuando fuere levantado. A todos atraeré a mí mismo, dijo el Señor Jesús. Hermanos, Oscar Cullmann, un teólogo protestante, reformado, europeo, escribió, y leo para ustedes, presten atención, ya estamos terminando. En una guerra, la batalla decisiva puede producirse en una etapa relativamente temprana de la confrontación, aunque la lucha se prolongue aún por algún tiempo hasta celebrar el día de la victoria. El acontecimiento de la cruz, seguido de la resurrección, fue la batalla decisiva que ganó la guerra. Repito ese final. El acontecimiento de la cruz, seguido de la resurrección, fue la batalla decisiva que ganó la guerra. Hermanos, esta guerra está ganada, porque la batalla decisiva ya se libró, y se libró en el pasado, hace 2000 años, en el Calvario y en la tumba vacía. Vencedor, vencedor, de la muerte vencedor. Sí, la victoria está ganada, está garantizada. Las escaramuzas continúan y a nosotros nos toca seguir peleando, pero está garantizada la victoria. Solamente llega el día de la celebración, que está hacia adelante, esperando por nosotros hacia adelante. Hermanos, como pueblo de Dios, seamos conscientes de estos tres elementos. Somos pueblo de Dios en marcha, haciendo historia. Tenemos historia grande detrás, grandes hechos, pequeños hechos, cotidianos, y nosotros somos parte de esa historia. Y la historia continuará hasta que el Señor decida celebrar victoria en el día final. Otros nos van a seguir si esto se prolonga, pero hacemos historia, somos parte de la historia. Segundo, somos parte del conflicto. Estamos en conflicto. Nuestros hermanos de fe y el antiguo Israel han vivido en conflicto como iglesias, como grupos, como familias. Han vivido en peleas, en luchas, en hostilidades, en dificultades. Nosotros también. Y los que nos sigan también. Conflicto. Pero también seamos conscientes de que tenemos la victoria garantizada. Victoria garantizada. Lo que nos falta es celebrarla, y la celebraremos en la casa del Padre. A Él sea la gloria. Recordemos, el Señor es nuestro estandarte. Soli Deo Gloria. Solo la gloria a Él. Acompáñenme en oración.